Nunca pensé que mi profesión me pondría en peligro de muerte, pero es exactamente donde me encontré en 2012. En aquella época, era el único veterinario en una región extremadamente remota de Chihuahua, México, donde las granjas estaban a kilómetros de distancia unas de otras y la señal de celular era prácticamente inexistente. Trabajaba allí desde hacía casi 5 años, atendiendo principalmente ganado, caballos y algunos animales domésticos de los granjeros locales. Conocía a casi todos en la región, al menos eso creía. Siempre tuve una vida tranquila, hasta aquella semana de marzo de 2012, cuando recibí una llamada del señor Hernández, dueño de una de las granjas más aisladas de la región. Su voz estaba temblorosa, algo que nunca había escuchado antes en aquel hombre de casi 70 años que ya había enfrentado de todo en esta dura vida del campo. Me dijo que necesitaba urgentemente mi ayuda, pues su ganado estaba muriendo sin explicación aparente. No eran 1 o 2 animales, eran decenas de ellos encontrados muertos por la mañana, sin señales de enfermedad previa o lucha. Me pareció extraño, pero no inusual. Ya había visto brotes de enfermedades antes, aunque generalmente había síntomas. Prometí que estaría allí al día siguiente bien temprano. Aquella noche no pude dormir bien. Algo en la voz del señor Hernández me dejó inquieto. Él no era hombre de asustarse fácilmente, y claramente estaba aterrorizado. Desperté antes del amanecer, tomé mi camioneta y mi maletín con equipos y medicamentos y partí hacia la granja de los Hernández, que quedaba a casi 2 horas por camino de tierra desde la ciudad. El viaje fue solitario como siempre, pero aquel día el silencio parecía más pesado. La radio no captaba nada más que estática, y el cielo estaba cargado de nubes oscuras, anunciando una tormenta que no llegaba. Cuanto más me acercaba a la granja, más incómodo me sentía. Era una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Varias veces miré por el retrovisor, convencido de que había alguien siguiéndome, pero el camino detrás de mí estaba completamente vacío. Atribuí esa paranoia a la falta de sueño y a la ansiedad por lo que encontraría en la granja. Cuando finalmente llegué, el señor Hernández ya me esperaba en la puerta principal. Su rostro estaba pálido y abatido, con ojeras profundas que indicaban que él tampoco había dormido. Me saludó con un apretón de manos débil y me condujo inmediatamente hacia el fondo de la propiedad, sin mucha conversación. Mientras caminábamos, noté que la granja estaba extrañamente silenciosa. No había trabajadores a la vista, ni el sonido habitual de los animales. Pregunté dónde estaban los peones, y él solo murmuró que nadie más quería trabajar allí. Aquello me dejó aún más aprensivo. Lo que vi cuando llegamos al pasto principal me perseguirá por el resto de mi vida. Al menos 20 cabezas de ganado estaban caídas en el suelo, todas en posiciones no naturales, como si hubieran colapsado de repente. Pero lo más perturbador era la condición de los cuerpos. No había sangre, ninguna señal de ataque de depredadores o lucha. Los ojos de los animales estaban abiertos, fijos en expresiones de puro terror. Y había algo más, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. Todos los animales tenían pequeñas incisiones circulares perfectas en el lateral del cuello, como si algo hubiera sido extraído con precisión quirúrgica. Me acerqué para examinar mejor y noté que los cuerpos estaban completamente drenados de sangre. No había ningún vestigio de sangre en el suelo alrededor de ellos tampoco, lo que era imposible en muertes naturales. Cuando toqué a uno de los animales, la piel estaba fría, pero no tan rígida como debería estar considerando el tiempo estimado de la muerte. El señor Hernández se quedó parado a algunos metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse. Cuando pregunté hace cuánto tiempo había encontrado a los animales así, respondió que esto venía sucediendo desde hacía 3 noches consecutivas, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada.
«Doctor, esto no es natural», susurró, mirando nerviosamente alrededor. «Ningún animal hace esto. Y hay más». Dudó, como si tuviera miedo de continuar. Insistí, y finalmente me contó que la noche anterior, poco antes de encontrar a los animales muertos, había oído un zumbido extraño proveniente del cielo y vio luces brillantes flotando sobre el pasto. Pensé inmediatamente que estaba sugiriendo algo sobrenatural o incluso extraterrestre, lo que sería absurdo en 2012 con toda la tecnología y conocimiento científico que teníamos. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, me llevó hasta un granero cercano y me mostró algo que me heló la sangre. Marcas extrañas en el suelo, formando círculos perfectos, como si algo pesado hubiera aterrizado allí. Y alrededor de esas marcas, la hierba estaba completamente seca y quemada, formando patrones geométricos que ningún fenómeno natural podría explicar. Recolecté muestras de todo lo que pude: suelo, restos de los animales, incluso de la vegetación quemada. Tomé fotos con mi celular, aunque la señal estuviera completamente muerta en aquella área. Intenté mantener la calma y la objetividad, pero era difícil ignorar el miedo creciente que sentía. El señor Hernández me observaba con una expresión que mezclaba alivio por tener a alguien allí y miedo de lo que yo pudiera descubrir. Pregunté si había contado a alguien sobre lo que estaba sucediendo y negó con la cabeza. «Nadie creería», dijo. «Y aquellos que creerían, bueno, tienen miedo de venir aquí». No lo culpé. Yo mismo estaba empezando a sentir que no debería estar allí. Pasé el resto de la mañana examinando los otros animales de la granja, buscando señales similares o cualquier cosa fuera de lo común. El resto del ganado parecía agitado, nervioso, negándose a acercarse al lugar donde los otros habían muerto. Los perros de la granja, normalmente amistosos y ruidosos, estaban escondidos debajo del porche de la casa principal, temblando y gruñendo a la nada. Incluso las gallinas estaban silenciosas, amontonadas en un rincón del gallinero. Era como si todos los animales estuvieran en estado de alerta máxima, esperando que algo terrible sucediera nuevamente. Al mediodía, ya había hecho todo lo que podía hacer allí. Prometí al señor Hernández que analizaría las muestras y volvería con alguna respuesta pronto. Sugerí que llevara el resto del ganado a otro pasto, lejos de aquel lugar, y que tal vez sería mejor que él mismo pasara algunas noches en la ciudad. Él estuvo de acuerdo, pero vi en sus ojos que no abandonaría su tierra. «Esta granja ha estado en mi familia por generaciones», dijo. «Si algo está tratando de expulsarme de aquí, tendrá que llevarme junto». Aquellas palabras me causaron un escalofrío. Era como si supiera que estaba lidiando con algo intencional, algo con propósito. El viaje de regreso a la ciudad fue aún más perturbador que la ida. El cielo se había oscurecido aún más, y la estática en la radio parecía formar patrones casi rítmicos, como si fuera algún tipo de código. Más de una vez, tuve la impresión de ver movimientos rápidos en la vegetación al borde del camino. Pero cuando miraba directamente, no había nada allí. Mi mente estaba repleta de teorías, cada una más absurda que la otra. Enfermedades desconocidas, depredadores no catalogados, rituales de algún culto local. Pero nada explicaba completamente lo que había visto. Especialmente aquellas marcas en el suelo y los cortes circulares perfectos. Llegué a casa ya al final de la tarde, exhausto física y mentalmente. Mi esposa, Elena, percibió inmediatamente que algo estaba mal. Intenté minimizar la situación, diciendo apenas que había sido un caso difícil, pero ella me conocía demasiado bien. «Estás pálido como si hubieras visto un fantasma», dijo, poniendo la mano en mi frente para verificar si tenía fiebre. No le conté todo. No quería asustarla. Solo mencioné que había una enfermedad extraña afectando al ganado del señor Hernández
y que necesitaba analizar algunas muestras. Ella no pareció totalmente convencida, pero no insistió. Aquella noche, apenas pude comer. La imagen de aquellos animales con los ojos desorbitados de terror no salía de mi cabeza. Después de la cena, fui a mi pequeño laboratorio en la parte trasera de la clínica veterinaria para examinar las muestras. No esperaba encontrar nada concluyente, sería necesario un laboratorio mucho más equipado para eso, pero necesitaba intentarlo. Mientras trabajaba, comencé a oír sonidos extraños provenientes del exterior. Primero pensé que era el viento, pero cuando presté más atención, percibí que era un zumbido bajo y constante, muy parecido al que el señor Hernández había descrito. Mi corazón se aceleró. Miré el reloj. Eran casi las 23:00. Apagué los equipos y salí al patio trasero. El cielo estaba completamente limpio ahora, sin nubes, revelando un manto de estrellas. Pero había algo mal con aquella visión. Parecía haber un espacio negro, una ausencia de estrellas en un área específica, como si algo estuviera bloqueando la vista. Y entonces percibí que aquel zumbido venía exactamente de esa dirección. Quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el sonido aumentaba gradualmente. Fue cuando mi celular sonó, asustándome tanto que casi lo dejé caer. Era un número desconocido. Atendí con la voz temblorosa, y lo que escuché del otro lado de la línea me heló la sangre. «Sabemos lo que viste hoy», dijo una voz masculina, fría y sin emoción. «Olvida todo, no vuelvas a esa granja. Si hablas sobre esto con alguien, tu familia sufrirá las consecuencias». Antes de que pudiera responder, la llamada se terminó. Me quedé allí, parado en el patio, con el celular en la mano, sintiendo como si el mundo acabara de derrumbarse sobre mí. Miré nuevamente al cielo, y aquella anomalía, aquel vacío entre las estrellas, había desaparecido. El zumbido también había cesado. Corrí adentro, cerré con llave todas las puertas y ventanas, y pasé el resto de la noche despierto, vigilando mi casa y mi familia, con una escopeta de caza que raramente usaba apoyada en mi regazo. A la mañana siguiente, no pude levantarme de la cama. El agotamiento físico se mezclaba con un terror psicológico que nunca había experimentado antes. Elena percibió que algo estaba muy mal e insistió para que le contara lo que estaba sucediendo. No pude ocultarlo más. Con la voz temblorosa, le conté todo: los animales muertos, las marcas extrañas, la llamada amenazadora. Mientras hablaba, me di cuenta de lo absurdo que sonaba todo aquello, como si estuviera teniendo un colapso mental. Pero Elena me conocía demasiado bien para dudar. Se quedó pálida, especialmente cuando mencioné las amenazas a nuestra familia. Tenemos 2 hijos pequeños, de 6 y 8 años, y la idea de que pudieran estar en peligro era insoportable. «Necesitas ir a la policía», dijo, pero ambos sabíamos que sería inútil. ¿Qué pruebas tenía? Una llamada anónima que no fue grabada, algunos animales muertos de forma extraña y marcas en el suelo que podrían tener 1000 explicaciones diferentes. Además, la corrupción en la región era conocida por todos. Si había personas poderosas involucradas en aquello, la policía local probablemente ya estaba comprada. No tenía a dónde correr. Y para empeorar, sentí un dolor de cabeza tan intenso que apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo mi cuerpo dolía, como si hubiera sido atropellado por un camión. No sé si era el estrés, el miedo o algo más siniestro, pero me estaba derrumbando. Decidí que no tenía salud mental para soportar ese tipo de amenaza. Mi familia venía primero y no arriesgaría sus vidas por nada en este mundo. Llamé al señor Hernández y con la voz entrecortada, le dije que no podría continuar investigando el caso. Inventé una excusa sobre un problema de salud que requería atención inmediata, lo que no estaba lejos de la verdad, considerando mi estado. Él pareció entender, o tal vez ya lo esperaba. «Cuídese, doctor», fue todo lo que dijo antes de colgar.
Sentí una punzada de culpa por abandonarlo, pero ¿qué más podía hacer? A continuación, hice algo que nunca pensé que haría. Tomé todas las muestras que había recolectado, las fotos que había tomado y las notas que había hecho, y destruí todo. Quemé los papeles, tiré las muestras, borré las fotos del celular. Mientras lo hacía, sentía como si estuviera traicionando mi profesión, mis principios, pero el miedo era más fuerte. Después, con las manos aún temblorosas, envié un mensaje al número desconocido que me había llamado. No voy a continuar el trabajo. Destruí todas las evidencias. Solo dejen a mí y a mi familia en paz. No esperaba respuesta y no recibí ninguna. El silencio era tan aterrador como cualquier amenaza. En los días siguientes, viví en constante estado de alerta. Cada ruido me hacía saltar. Cada coche desconocido que pasaba por la calle me dejaba en pánico. No podía dormir, apenas comía. Mi salud empeoró rápidamente. Tuve que cerrar la clínica temporalmente, alegando problemas de salud. No era mentira, estaba al borde de un colapso nervioso. Elena sugirió que nos mudáramos, que empezáramos de nuevo en otro lugar, pero algo me decía que no serviría. Aquellas personas, quienquiera que fuesen, no se encontrarían. La única opción era esperar y rezar para que me hubieran creído, que supieran que ya no representaba una amenaza. Y entonces, gradualmente, la vida comenzó a volver a la normalidad. Ninguna otra llamada amenazadora, ninguna señal de que estuviéramos siendo observados. Una semana pasó, luego 2, luego un mes. Comencé a dormir mejor, a recuperar el apetito. Reabrí la clínica, aunque me negué a atender casos en granjas remotas, limitándome a los animales que podían ser traídos hasta mí. Nunca más volví a la granja del señor Hernández, ni tuve noticias de él. Oí rumores de que había vendido la propiedad y se había mudado a otro estado, pero nunca lo confirmé. No quería saber, no quería nada que me recordara aquellos días de terror. Lo más extraño es que, con el paso del tiempo, comencé a dudar de mis propios recuerdos. ¿Realmente todo aquello sucedió como lo recordaba? ¿O el estrés y el cansancio habían distorsionado mi percepción? A veces, me despertaba en medio de la noche, sudando frío, con la imagen de aquellos animales muertos vívida en mi mente. Otras veces, pasaba días sin pensar en el asunto. Era como si mi cerebro estuviera tratando de borrar aquellos recuerdos, protegerme del trauma. Y tal vez fuera mejor así. Tal vez algunas cosas simplemente no deberían ser investigadas. Algunas preguntas no deberían ser respondidas. Hoy, más de 10 años después, todavía vivo en la misma ciudad, todavía trabajo como veterinario. Nunca más recibí amenazas, nunca más vi nada inexplicable. Es como si aquella semana de marzo de 2012 hubiera sido solo una pesadilla terrible, algo que le sucedió a otra persona, en otra vida. Pero en las noches en que el cielo está especialmente estrellado, evito mirar hacia arriba. No quiero ver aquel vacío entre las estrellas nuevamente. No quiero oír aquel zumbido. Y sobre todo, no quiero saber lo que realmente sucedió en aquella granja aislada, lo que estaba matando a aquellos animales. ¿Quién me llamó aquella noche? Algunas preguntas son mejores cuando quedan sin respuesta. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas. Nunca olvidaré aquella tarde de domingo en que ayudé a mi abuelo a arreglar la cerca del fondo de la finca. Había ido a visitarlo como hacía cada mes, pero esta vez algo era diferente. Parecía más callado, más distante, como si algo lo incomodara profundamente. Mientras martillábamos las tablas podridas y reemplazábamos los clavos oxidados, noté que miraba constantemente hacia el horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. Fue cuando le pregunté si todo estaba bien que soltó un suspiro pesado, de esos que cargan historias que la persona ha guardado por mucho tiempo.
Sabes, hijo, hay cosas en esta vida que uno no puede explicar. Comenzó con voz temblorosa. Nunca le conté esto a nadie, ni a tu abuela, que en paz descanse. Pero creo que ya es hora de quitarme este peso de encima. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi columna, no solo por el tono de su voz, sino porque nunca había visto a mi abuelo, un hombre tan fuerte y decidido, mostrar miedo de esa manera. Me contó que cuando era joven, por sus 22 años, trabajaba transportando productos de las haciendas de la región a la ciudad. Era un trabajo duro, pero honesto, y conocía cada camino y atajo de aquellos interiores como la palma de su mano. Un viernes de marzo de 1965, estaba regresando de una entrega particularmente larga. El cielo, que estaba despejado cuando salió por la mañana, comenzó a cerrarse rápidamente al final de la tarde. Mi abuelo sabía que no tendría tiempo de llegar a casa antes de que cayera la tormenta, así que decidió buscar refugio en alguna hacienda en el camino. La lluvia comenzó a caer fuerte, con relámpagos cortando el cielo y truenos que hacían temblar la tierra. La visibilidad era casi nula y conducía despacio, tratando de ver algo a través del parabrisas empapado de su viejo camión Ford. Fue cuando, después de una curva cerrada, divisó un portón de madera entreabierto y una casa grande al fondo. No recordaba conocer esa propiedad, lo que era extraño porque creía conocer todas las de la región, pero en esa situación, cualquier refugio sería bienvenido. Entró con el camión, estacionó cerca de la casa y corrió hasta el porche para escapar de la lluvia que caía despiadadamente. Golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Las ventanas estaban cerradas, pero había una débil luz amarillenta viniendo de adentro, lo que indicaba que debía haber alguien por allí. Después de insistir varias veces sin respuesta, decidió verificar si había alguna entrada por la parte trasera de la casa, pensando que tal vez los habitantes no hubieran oído los golpes debido al ruido de la tormenta. Rodeó la casa, protegiéndose como podía de la lluvia con el sombrero, y notó algo extraño. A pesar de parecer habitada, la propiedad tenía un aire de abandono. La hierba estaba alta en algunos lugares, herramientas oxidadas tiradas por el patio, y había un olor extraño en el aire, algo como tierra mojada mezclada con un olor dulzón que no podía identificar. Al llegar a la parte trasera, vio una puerta de la cocina entreabierta, balanceándose levemente con el viento. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, pero solo escuchó el eco de su propia voz y el ruido de la lluvia. Dudó por un momento, pero el frío y la lluvia lo convencieron de entrar, incluso sin permiso. Después de todo, solo quería un lugar seco para esperar a que pasara la tormenta. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la débil luz que venía de un quinqué casi al final, colocado sobre la mesa. Había vajilla sucia en el fregadero y restos de comida en algunos platos, como si alguien hubiera salido apresuradamente en medio de una comida. Mi abuelo llamó nuevamente, su voz haciendo eco en la casa vacía. El silencio que siguió fue roto solo por el ruido de la lluvia en el techo y un crujido ocasional de la madera vieja. Decidió avanzar un poco más, pensando que tal vez los habitantes estuvieran en otra habitación y no lo hubieran escuchado. La sala estaba vacía, con muebles cubiertos por una fina capa de polvo, excepto por un sillón que parecía haber sido usado recientemente. Sobre una mesita había un periódico abierto, fechado esa misma semana, y un vaso con un líquido ámbar a la mitad. Alguien definitivamente había estado allí hace poco tiempo. Fue cuando escuchó un ruido que venía del piso de arriba, algo como pasos arrastrados. Gracias a Dios, pensó. Hay alguien en casa. Se dirigió a la escalera, aliviado por no estar solo en esa casa extraña. Disculpe, perdón por la intrusión, pero la tormenta me atrapó en el camino. Solo necesito refugio hasta que pase la lluvia, gritó, mientras comenzaba a subir los escalones que crujían bajo su peso. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron,
ahora más rápidos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, agitado. Al llegar a lo alto de la escalera, mi abuelo se encontró con un pasillo oscuro, con varias puertas cerradas a ambos lados. La única iluminación venía de una rendija bajo una de las puertas, al final del pasillo, de donde también venían los sonidos. Mientras caminaba lentamente por el pasillo, mi abuelo comenzó a sentir un escalofrío en la columna, que nada tenía que ver con su ropa mojada. Había algo mal en esa casa, algo que no podía explicar. Las paredes parecían más cercanas de lo que deberían, como si el pasillo se estuviera cerrando a su alrededor. Los retratos colgados en las paredes, rostros pálidos y serios de personas de otra época, parecían seguir sus movimientos con los ojos. Y el olor, ese olor dulzón, era más fuerte allí, mezclado con algo metálico que recordaba a sangre. Pensó en dar media vuelta, volver al camión y arriesgarse a conducir en la tormenta, pero algo lo impulsaba a continuar, una curiosidad mórbida que no podía controlar. Cuando llegó a la puerta iluminada, los sonidos se habían detenido. Dudó por un momento, el corazón latiendo fuerte en el pecho, antes de golpear levemente. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», preguntó, con la voz más firme que pudo reunir. «Disculpe la molestia», dijo mi abuelo, tratando de mantener la calma. «La tormenta me atrapó en el camino y vi la luz de su casa. Solo necesito refugio hasta que pase la lluvia». La figura en el sillón no respondió, ni se movió. Mi abuelo dio un paso más adelante, tratando de ver mejor. Solo pudo distinguir el contorno de alguien sentado allí, pero el rostro y las características estaban completamente ocultos por la oscuridad. Lo único que podía percibir era que la persona estaba inmóvil, casi como una estatua. Carraspeó e intentó nuevamente. «¿Hola? ¿Está usted bien?». Nada, ninguna respuesta, ningún movimiento. Solo esa presencia silenciosa, observándolo desde las sombras. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo profundamente incorrecto en esa situación, algo que no podía explicar, pero que su instinto le gritaba que huyera de allí lo más rápido posible. Mientras trataba de decidir qué hacer, notó algo extraño en las paredes del escritorio. Estaban cubiertas por símbolos y dibujos hechos con lo que parecía ser carbón o algún tipo de tinta oscura. Eran patrones complejos, círculos dentro de círculos, líneas que se cruzaban formando figuras geométricas imposibles, y lo que parecían ser palabras en una lengua que jamás había visto antes. Los dibujos parecían pulsar levemente en la débil luz del quinqué, como si estuvieran vivos, respirando. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo cuando sus ojos se fijaron en un símbolo en particular. Una espiral que parecía profundizarse en la propia pared, creando una ilusión de profundidad infinita. Dio un paso hacia la pared para examinar mejor, cuando la figura en el sillón finalmente se movió. No fue un movimiento normal, fluido, como el de alguien que ajusta su posición. Fue algo brusco, casi mecánico, como si la persona, si es que era una persona, hubiera permanecido en la misma posición por tanto tiempo que sus músculos se habían endurecido. Mi abuelo se congeló, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. La figura ahora estaba inclinada ligeramente hacia adelante, todavía en las sombras, todavía sin mostrar su rostro. Pero podía sentir sus ojos sobre él, observándolo con una intensidad que parecía perforar su alma. Yo ya me estoy yendo», tartamudeó mi abuelo, dando un paso atrás, tropezando levemente con la alfombra. La figura en el sillón no respondió, pero tuvo la impresión de que había inclinado la cabeza, como si estuviera curiosa por su reacción. El silencio que siguió fue tan denso que parecía pesar físicamente sobre sus hombros. La lluvia continuaba cayendo afuera, golpeando contra las ventanas,
y ocasionalmente un relámpago iluminaba brevemente la habitación, creando sombras distorsionadas en las paredes. Mi abuelo estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverse o desviar la mirada de aquella figura sombría. Fue cuando notó algo que no había percibido antes. Alrededor del sillón, en el suelo, había pequeños objetos esparcidos. Parecían ser juguetes antiguos, muñecas de trapo, carritos de madera, pequeños soldaditos de plomo, todos cubiertos por una capa de polvo, como si hubieran estado allí durante décadas. Y, más perturbador aún, todos parecían estar dispuestos en un patrón circular, como si formaran parte de algún ritual macabro. ¿Qué quieres?, mi abuelo logró preguntar, su voz casi un susurro. La figura permaneció en silencio, inmóvil nuevamente. Solo la tormenta de afuera respondía, con sus truenos y el viento aullante que parecía llevar voces distantes. Mi abuelo sintió que las piernas le flaqueaban. Quería correr, pero su cuerpo no obedecía. Estaba atrapado en ese momento, en ese lugar, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un objeto sobre la mesa, un viejo reloj de bolsillo abierto, cuyos punteros giraban rápidamente en sentido antihorario, desafiando todas las leyes de la física que conocía. Al lado del reloj había un cuaderno abierto, con páginas amarillentas cubiertas por una caligrafía frenética, casi ilegible, y dibujos perturbadores de criaturas que no deberían existir. De repente, un ruido ensordecedor rompió el silencio, haciendo que mi abuelo saltara del susto. Venía del piso de abajo, el sonido de vidrio rompiéndose, madera astillándose, como si alguien estuviera destruyendo todo el mobiliario de la casa en un acceso de furia. El ruido era tan fuerte, tan violento, que hizo temblar la propia estructura de la casa. La figura en el sillón finalmente reaccionó, girando bruscamente la cabeza hacia la puerta, como si también hubiera sido tomada por sorpresa. Mi abuelo aprovechó ese momento de distracción para retroceder algunos pasos más hacia la salida. El ruido continuaba, ahora acompañado por algo que parecía un grito distorsionado, no humano, una mezcla de dolor y rabia que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. «Necesito irme», dijo, más para sí mismo que para la figura sombría. Esta vez no dudó. Se dio la vuelta y corrió fuera de la habitación, sin mirar atrás. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, las paredes más cercanas, como si se estuvieran cerrando a su alrededor. Los retratos en las paredes parecían seguirlo con los ojos mientras corría, tropezando con sus propios pies. El ruido de destrucción continuaba abajo, ahora acompañado por un sonido de pasos pesados, como si algo enorme estuviera subiendo las escaleras. Mi abuelo llegó a lo alto de la escalera en el momento en que un nuevo relámpago iluminó el vestíbulo a través de las ventanas. Lo que vio lo hizo detenerse por un segundo, congelado por el terror. Al pie de la escalera había un charco de algo oscuro que parecía sangre y marcas de manos ensangrentadas en las paredes, como si alguien o algo se hubiera arrastrado, herido, tratando de escapar de algún horror indescriptible. No había tiempo para pensar. Mi abuelo bajó las escaleras corriendo, saltando los últimos escalones y casi resbalando en la sustancia oscura del suelo. El ruido de destrucción ahora venía de la cocina, junto con un sonido húmedo, como si algo estuviera siendo rasgado o devorado. Ni siquiera quería imaginar qué podría estar sucediendo allí. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando intentó abrirla, descubrió que estaba cerrada. No era una cerradura normal, no había llave o pestillo visible, solo una superficie lisa donde debería estar el pomo. Desesperado, se dio la vuelta y vio la puerta trasera por donde había entrado. Era su única oportunidad. Atravesó la sala corriendo, esquivando los muebles, mientras los ruidos se hacían más fuertes,
más cercanos. Algo se estaba moviendo rápidamente por la casa, derribando cosas, rompiendo paredes, y parecía estar acercándose. Cuando llegó a la cocina, mi abuelo vio que la puerta trasera todavía estaba entreabierta, balanceándose levemente con el viento. La lluvia seguía cayendo fuerte afuera, pero en ese momento prefería 1000 veces enfrentar la tormenta que permanecer un segundo más en esa casa. Estaba casi alcanzando la puerta cuando sintió algo helado tocar su hombro. No fue un toque físico, normal. Fue como si alguien hubiera presionado un bloque de hielo contra su piel, a través de la ropa. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nadie allí, al menos nadie que pudiera ver, pero sabía, con una certeza que helaba su sangre, que no estaba solo. Algo estaba allí, justo frente a él, observándolo, algo que sus ojos no podían o se negaban a ver. En ese momento, el quinqué de la cocina parpadeó y se apagó, sumergiendo el ambiente en una oscuridad casi completa. La única iluminación venía de los relámpagos ocasionales que entraban por las ventanas. Fue durante uno de esos destellos que mi abuelo vio, por una fracción de segundo, lo que estaba ante él. No pudo describirlo en detalle. Dijo que su mente parecía haber bloqueado la imagen completa, como un mecanismo de defensa. Pero recordaba ojos, muchos ojos, todos fijos en él, y una forma que parecía estar constantemente cambiando, retorciéndose, como si no pudiera decidir qué apariencia tener. Al instante siguiente, la oscuridad volvió, y él sintió, más que oyó, algo moverse rápidamente en su dirección. Mi abuelo no esperó para descubrir qué era. Se dio la vuelta y corrió hacia afuera, hacia la lluvia torrencial, resbalando en el barro mientras se dirigía a su camión. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo poner la llave en el encendido. Cuando finalmente logró arrancar, miró hacia la casa una última vez. Lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. Todas las ventanas de la casa estaban iluminadas ahora, con una luz rojiza, enfermiza, y en cada una de ellas había siluetas, decenas de ellas, todas inmóviles, todas orientadas en su dirección. Y en la puerta trasera, todavía abierta, estaba la figura del sillón, ahora de pie, todavía en las sombras, todavía sin mostrar su rostro. Pero él sabía que lo estaba mirando directamente. Pisó a fondo el acelerador, haciendo que el camión derrapara en el barro antes de ganar tracción. Condujo como un loco por el camino embarrado, sin importarle los riesgos, queriendo solo poner la máxima distancia posible entre él y esa casa. Condujo durante horas hasta que la tormenta pasó y el sol comenzó a salir. Solo entonces, exhausto y todavía temblando, se detuvo en una gasolinera para tratar de recomponerse. Fue cuando notó algo que hizo que su sangre se helara. En el asiento del pasajero, donde no había nada antes, estaba un pequeño soldadito de plomo, idéntico a los que había visto esparcidos alrededor del sillón. Tomó el objeto con dedos temblorosos, sin entender cómo había llegado allí. No recordaba haber tocado nada en la casa, mucho menos haber cogido algo. En los días siguientes, mi abuelo intentó encontrar información sobre esa hacienda, sobre quién podría haber vivido allí. Preguntó a antiguos habitantes de la región, consultó mapas, incluso fue al ayuntamiento a verificar registros de propiedades. Nada. Era como si ese lugar nunca hubiera existido. Llegó a conducir nuevamente por el mismo camino, determinado a probarse a sí mismo que no estaba loco, que esa casa era real, pero nunca más la encontró. Donde debería estar el portón de entrada, solo había vegetación cerrada, sin señal de que alguna vez hubiera existido una construcción allí. Nadie en la región recordaba una hacienda en ese lugar, ni siquiera los habitantes más antiguos. Era como si ese lugar hubiera existido solo aquella noche, solo para él. Lo más perturbador, sin embargo, fueron las cosas que comenzaron a suceder después.
Mi abuelo dijo que, en las semanas siguientes al incidente, comenzó a notar pequeños cambios en su casa. Objetos que no estaban donde deberían estar. Puertas que estaba seguro de haber cerrado y que encontraba abiertas por la mañana. Y lo peor, esa sensación constante de estar siendo observado, especialmente por la noche cuando se iba a acostar. Muchas veces se despertaba en medio de la madrugada con la certeza de que había alguien o algo parado al pie de su cama, observándolo. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. El soldadito de plomo, que había guardado en una caja en el fondo de un cajón, aparecía en diferentes lugares de la casa, como si alguien lo estuviera moviendo. Una vez, lo encontró sobre su almohada. Mi abuelo terminó su relato con un suspiro profundo, mirando hacia el horizonte, donde la tormenta que se aproximaba recordaba mucho a la de aquella noche. Y lo más extraño de todo, dijo, con voz temblorosa, es que esas cosas sucedieron durante exactamente un mes. 30 días de puro terror, de no poder dormir, de sentir que estaba perdiendo la cordura. Y entonces, tan repentinamente como comenzaron, se detuvieron. En el 31º día, desperté y la sensación había desaparecido. El soldadito de plomo, que había tirado decenas de veces y que siempre reaparecía, desapareció para siempre. Era como si lo que fuera aquello hubiera terminado su observación, recolectado lo que quería saber y se hubiera ido. Nunca pensé que un negocio aparentemente ventajoso pudiera convertirse en el peor error de mi vida. Hace unos 8 meses, después de años ahorrando y trabajando como contador en Ciudad de México, finalmente logré realizar mi sueño de comprar una propiedad rural. Siempre quise salir de la ciudad, tener mi propio pedazo de tierra, cultivar mis alimentos y despertar con el canto de los pájaros en lugar del ruido de los coches. Cuando encontré el anuncio de aquel rancho en San Miguel de las Ánimas, un pequeño pueblo a unos 200 kilómetros de la capital, no lo pensé 2 veces. El precio era absurdamente bajo para una propiedad de 12 hectáreas, con casa principal, granero, huerto e incluso un pequeño lago. Recuerdo haber comentado con mi hermana que parecía demasiado bueno para ser verdad, pero en mi entusiasmo ignoré aquella alerta interna que me decía que algo andaba mal. El agente inmobiliario, un hombre delgado y de pocas palabras, parecía ansioso por cerrar el trato rápidamente. Apenas me mostró la propiedad completa, diciendo que necesitaba resolver otros asuntos en el pueblo. Me pareció extraño, pero estaba tan encantado con el lugar que no le di importancia. El papeleo se resolvió en tiempo récord y, en menos de un mes, ya estaba mudándome. Mis amigos me ayudaron a cargar los muebles y, el fin de semana siguiente, hice una pequeña carne asada de inauguración. Fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz en ese lugar. Recuerdo que durante la fiesta, uno de mis amigos, Marcos, comentó que el antiguo dueño había muerto repentinamente y que antes de él, otros 2 propietarios también habían sufrido muertes súbitas. Pensé que solo era una conversación para asustarme. Ya sabes cómo son esas historias de pueblo. Todo lugar antiguo tiene sus leyendas. En ese momento, nos reímos y brindamos por mi nueva vida. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, habría vendido ese lugar al día siguiente, incluso si fuera con pérdidas. Pero como dicen, la ignorancia a veces es una bendición, y yo estaba completamente ignorante sobre lo que esa tierra escondía. Las primeras semanas fueron tranquilas. Comencé a limpiar el terreno, reparar algunas cercas y planear un pequeño huerto. Los vecinos más cercanos estaban a unos 2 kilómetros y raramente aparecían. Cuando venían, eran educados, pero notaba algo extraño en sus miradas, como si supieran algo que yo desconocía. Una señora, doña Consuelo, fue la única que pareció genuinamente preocupada.
apareció un día con un pan de elote y, mientras tomábamos café, me preguntó si me estaba sintiendo bien. Me pareció una pregunta extraña, pero respondí que sí. Entonces me contó que el lugar tenía una energía pesada y me dio una rama de ruda para colgar en la puerta. Se lo agradecí, pero tan pronto como se fue, tiré la rama. Nunca fui de creer en esas cosas de superstición. Hoy me arrepiento amargamente de no haberla escuchado. Fue al inicio del segundo mes cuando comencé a notar los primeros cambios. Me despertaba en medio de la noche con una sensación de peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Al principio, lo atribuí al estrés de la mudanza y al trabajo pesado que estaba haciendo en la propiedad. Pero entonces, comencé a tener pesadillas recurrentes. Siempre la misma. Estaba acostado en mi cama y sentía una presencia en la habitación. No podía moverme. Y entonces veía una sombra acercándose lentamente, hasta detenerse junto a la cama e inclinarse sobre mí. En ese momento, sentía como si mi corazón fuera a explotar de tanto miedo y despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Llegué a consultar a un médico en el pueblo, quien dijo que era solo parálisis del sueño, algo común en personas bajo estrés. Me recetó un calmante suave y me recomendó establecer una rutina regular de sueño. Los medicamentos ayudaron por algunas semanas, pero entonces los síntomas comenzaron a aparecer incluso durante el día. Comencé a sentir palpitaciones frecuentes, falta de aire al hacer esfuerzos leves y una fatiga constante que no desaparecía ni después de una noche entera de sueño. Mi piel también comenzó a ponerse pálida y perdí el apetito. Volví al médico, quien esta vez pidió exámenes más completos. Mientras esperaba los resultados, las cosas empeoraron. Una noche desperté con un dolor agudo en el pecho, tan fuerte que pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco. Logré tomar el celular y llamar a emergencias. Fui llevado de urgencia al hospital del pueblo, donde estuve internado por 3 días. Los médicos dijeron que había tenido una arritmia severa, pero no podían identificar la causa. Fue durante esa hospitalización que conocí al enfermero José, un señor de unos 60 años que trabajaba en el hospital desde hacía décadas. Una noche, mientras revisaba mis signos vitales, me preguntó dónde vivía. Cuando mencioné el rancho, se quedó visiblemente perturbado. Al principio, trató de disimular, pero cuando insistí, se sentó al borde de la cama y me contó que en los últimos 30 años, al menos 6 personas que habían vivido en esa propiedad habían sido internadas con problemas cardíacos graves, y 4 de ellas acabaron muriendo. Todas presentaban los mismos síntomas. Comenzaban con insomnio y pesadillas, luego desarrollaban arritmias y, finalmente, sufrían ataques cardíacos fulminantes. Según él, incluso había un apodo para el lugar entre los empleados del hospital: el Rancho de los Corazones Rotos. Intenté racionalizar, pensar que era solo coincidencia o que había alguna explicación lógica, tal vez algo en el agua, algún tipo de contaminación en el suelo. Pero José negó con la cabeza y dijo que ya habían realizado análisis de todo eso a lo largo de los años y nunca encontraron nada. Algunos residentes más antiguos decían que la tierra estaba maldita, que en el siglo XIX había sido escenario de rituales macabros realizados por un hacendado que practicaba magia negra. Según la leyenda, sacrificaba animales e incluso personas para obtener poder y riqueza, y antes de morir lanzó una maldición sobre la tierra, diciendo que succionaría la vida de cualquiera que intentara vivir allí. Normalmente, me habría reído de una historia así, pero acostado en aquella cama de hospital, con electrodos conectados a mi pecho monitoreando mi corazón inestable, no pude encontrarle ninguna gracia. Cuando recibí el alta, volví al rancho decidido a vender el lugar lo más rápido posible. Pero había un problema. ¿Quién compraría una propiedad con esa reputación? El agente inmobiliario que me vendió el inmueble no atendía mis llamadas.
y cuando finalmente logré hablar con él, dijo que no podría ayudarme porque se estaba mudando a otro estado. Intenté anunciarlo por mi cuenta, pero las pocas personas que mostraron interés desistían tan pronto como hablaban con los residentes locales. Estaba atrapado en ese lugar y mi salud continuaba deteriorándose. Los resultados de los exámenes llegaron, mostrando que estaba desarrollando una cardiomiopatía, un debilitamiento del músculo cardíaco. El médico no podía explicar cómo alguien de mi edad, sin antecedentes familiares de problemas cardíacos y con hábitos saludables, podría desarrollar tal condición en tan poco tiempo. Sugirió que buscara un especialista en la capital, y eso fue lo que hice. El especialista en Ciudad de México era un cardiólogo renombrado que me atendió con una expresión cada vez más confusa mientras analizaba mis exámenes. Pidió más pruebas, incluyendo un holter de 24 horas para monitorear mi corazón durante un día entero. Los resultados mostraron algo que clasificó como extremadamente inusual. Mi corazón presentaba patrones irregulares de latido, especialmente durante la noche, como si estuviera siendo comprimido por algo. Cuando pregunté si podría tener alguna causa no convencional, se rió y dijo que los problemas cardíacos no tienen nada que ver con supersticiones, sino con genética, estilo de vida y, a veces, factores ambientales. Sugirió que buscara un toxicólogo para verificar si había algún tipo de contaminación en el agua o en el suelo que pudiera estar afectando mi salud. Salí de la consulta con una receta de medicamentos para controlar la arritmia y la recomendación de no volver al rancho hasta que tuviera resultados de los análisis ambientales. Pero no tenía a dónde ir, excepto un hotel barato que apenas podía pagar por más de algunos días. Después de una semana en la capital, volví al rancho, decidido a al menos recolectar muestras para análisis. La sensación al cruzar las puertas de la propiedad fue inmediata. Era como si el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. Intenté convencerme de que era solo sugestión, que las historias estaban afectando mi percepción. Recolecté muestras del agua del pozo, del lago e incluso del suelo en diferentes partes del rancho. Planeaba volver a la ciudad al día siguiente para enviar todo para análisis. Esa noche, sin embargo, las cosas empeoraron drásticamente. Apenas pude dormir, sintiendo aquella presencia en la habitación más fuerte que nunca. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté con un dolor en el pecho tan intenso que ni siquiera podía gritar. Era como si una mano gigante estuviera aplastando mi corazón. Logré alcanzar mi celular y llamar a emergencias, pero mi voz era apenas un susurro. Recuerdo escuchar a la operadora pidiéndome que hablara más alto, pero no podía. Entonces, algo extraño sucedió. Sentí un frío intenso en la habitación, como si la temperatura hubiera caído 20 grados en segundos. Y entonces lo vi. Ya no era solo una sensación o una sombra en los rincones de la visión. Era una figura, parada a los pies de mi cama, alta, delgada, usando lo que parecían ser ropas antiguas de un siglo pasado. No podía ver su rostro claramente. Era como si estuviera constantemente en las sombras, incluso cuando trataba de enfocarme en él. Quedé paralizado, no de miedo, sino literalmente incapaz de moverme. La figura comenzó a acercarse lentamente, rodeando la cama hasta quedar a mi lado. Sentí el aire a mi alrededor volverse aún más frío, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que rompería mi pecho. El dolor era insoportable. La figura se inclinó sobre mí y aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada penetrando mi alma. Fue cuando escuché, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, una voz áspera y antigua. «Esta tierra es mía, tu corazón es mío». En el momento siguiente, sentí como si algo estuviera siendo arrancado de mi pecho y perdí la conciencia. Desperté 3 días después en el Hospital de San Miguel de las Ánimas. Aparentemente, la operadora de emergencias, preocupada por mi llamada interrumpida,
envió una ambulancia que me encontró inconsciente, al borde de la muerte. Los médicos dijeron que había sufrido un paro cardíaco y que fue un milagro que lograran reanimarme. Durante mi recuperación, el enfermero José me visitaba frecuentemente. Fue él quien me contó que, mientras estaba inconsciente, murmuraba repetidamente sobre un hombre de ropas antiguas que quería mi corazón. José no parecía sorprendido. Sugirió que, cuando me sintiera mejor, debería consultar a alguien que conociera más sobre estas cosas que la medicina convencional no podía explicar. Mencionó a una médium en la ciudad que había ayudado a otras personas con experiencias similares. Al principio, dudé. Nunca fui de creer en estas cosas, pero después de lo que había vivido, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera darme respuestas. Cuando me dieron el alta, todavía muy débil y tomando una cantidad absurda de medicamentos para el corazón, decidí buscar a la médium que José había mencionado. Doña Esperanza vivía en una casa simple en las afueras de la ciudad. Era una señora de unos 70 años, de cabello blanco y ojos penetrantes. Tan pronto como entré en su sala, antes incluso de que dijera cualquier cosa, comentó: «Trajiste una sombra contigo, hijo, una sombra antigua y hambrienta». Me quedé helado. Le conté sobre el rancho, los problemas de salud y la aparición. Ella escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, como si ya supiera todo. Cuando terminé, cerró los ojos por algunos instantes y luego me miró con una expresión grave. Lo que me reveló ese día cambió completamente mi comprensión sobre lo que estaba sucediendo. Según Doña Esperanza, a finales del siglo XIX, el rancho pertenecía a un hombre llamado Don Sebastián Morales, conocido por su crueldad y por practicar rituales oscuros. Don Sebastián estaba obsesionado con la longevidad y el poder. Explicó que había hecho un pacto con entidades de las sombras, ofreciendo sacrificios a cambio de una vida larga. Pero como todo pacto de este tipo, había un precio que pagar. Cuando llegó su hora de morir, se negó a cumplir su parte del acuerdo. En vez de eso, lanzó una maldición sobre sus tierras. Cualquier persona que viviera allí tendría su fuerza vital drenada para mantenerlo vivo en algún tipo de existencia entre mundos. Específicamente, se alimentaría de la energía del corazón de los habitantes, causándoles fallos cardíacos y, eventualmente, la muerte. Doña Esperanza dijo que podía sentir su presencia ligada a mí, como un parásito energético que había comenzado a drenar mi fuerza vital. Quedé impactado por la precisión de los detalles que ella conocía, cosas que no había mencionado, como la sensación exacta de peso en el pecho que sentía durante la noche. Confirmó que, de hecho, había un patrón. Desde la muerte de Don Sebastián en 1897, todos los propietarios del rancho, sin excepción, desarrollaron problemas cardíacos graves. Algunos lograron escapar vendiendo la propiedad rápidamente, pero aquellos que permanecieron por más de 6 meses invariablemente enfermaron y muchos murieron. Mientras hablaba, sentí una mezcla de miedo y rabia. Miedo por lo que había experimentado y rabia por haber sido engañado por el corredor que ciertamente conocía la historia del lugar. Doña Esperanza sostuvo mis manos y dijo con firmeza: «Todavía puedes salvarte, pero necesitas romper ese vínculo antes de que sea demasiado tarde». Después de escuchar todo lo que Doña Esperanza me contó, reflexioné profundamente sobre mi situación. La idea de enfrentar a aquella entidad maligna en un ritual me aterrorizaba, principalmente considerando el estado debilitado de mi corazón. Decidí que no valía la pena arriesgar mi vida por un pedazo de tierra, por más que hubiera invertido todos mis ahorros en él. Preferí abandonar el rancho de una vez por todas. Con la ayuda de José encontré un pequeño apartamento para alquilar en la ciudad, bien lejos de aquel lugar maldito.
Mi salud comenzó a mejorar gradualmente en cuanto me alejé definitivamente del rancho. Puse la propiedad a la venta por el mismo precio que había pagado, solo queriendo librarme de aquella carga. Para mi sorpresa, apareció un comprador rápidamente, un empresario de la capital que quería un lugar para pasar los fines de semana. Antes de cerrar el negocio, me aseguré de mirarlo a los ojos y decirle: «Este lugar tiene historia, y no todo el mundo puede lidiar con ella. Hay que tener el cuerpo cerrado para vivir aquí». Se rió, pensando que era solo una expresión folclórica. Firmamos los papeles y nunca más volví a aquel lugar. De vez en cuando, leo los periódicos locales en línea, esperando no encontrar noticias sobre un morador más del rancho que murió de ataque cardíaco. Hasta ahora, nada. Tal vez el nuevo dueño tenga realmente el tal cuerpo cerrado. O tal vez don Sebastián esté solo esperando, pacientemente como hizo conmigo. Solo sé que hasta hoy despierto en medio de la noche con la sensación de un peso en el pecho y el recuerdo de aquella voz susurrando: «Esta tierra es mía, tu corazón es mío,